Buenas tardes, buenos días para América Latina. Bienvenidos todos a la Masterclass 17 sobre detección de microplásticos en las aguas residuales urbanas y su eliminación en las EDAR, dentro del bloque de reutilización y regeneración de agua que es en el que nos encontramos. Como profesor de la Masterclass de hoy tenemos a Joaquín López Castellano García, que es consultor técnico en operaciones, investigador y profesor asociado de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y como patrocinador del evento, a la empresa Castoplastic, que a través de su CEO, Raquel Parra, nos hablará de la eliminación de microplásticos en depuradora. A la finalización de ambas ponencias abriremos nuestra habitual ronda de preguntas para que nos dejéis vuestras consultas y, como siempre, recordaros que las ponencias y el material de hoy lo tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios. Además, mi compañera Tina, como siempre, estará coordinando el chat para todo aquello que necesitéis durante la tarde. Y ya sin más, os quiero presentar a nuestro primer invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Joaquín López Castellano. Joaquín es doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia y diplomado en Ingeniería Ambiental por la EOI y con más de 30 años de experiencia en agua y saneamiento. Joaquín es experto en depuración y procesos de tratamiento de aguas, ha participado y colaborado en múltiples trabajos y estudios de investigación en materia de depuración de aguas residuales, fangos, valorización energética de residuos, etc. Del mismo modo, la amplia experiencia profesional que tiene le ha permitido formar y formarse en materia de calidad, ISO, PRL y medio ambiente, llegando a ejercer como auditor interno en ASBAR, en la cuestión de EDAR, con la ISO 9001. Es profesor, colaborador en diversos másteres universitarios en tratamiento y depuración de aguas residuales, experto docente del CNFO-INEN en cursos de formación ocupacional y de formación de formadores en operadores de planta, análisis de aguas residuales, operador químico ambiental, analista de laboratorio, implantación de sistemas de calidad, docente en la Escuela del Agua de ASBAR, en todas ellas impartiendo conferencias en distintos cursos, jornadas, etcétera. Y actualmente es miembro de la Sociedad Española de Microbiología, SEM, del grupo Biodeterioro. Y esta tarde compartirá con todos nosotros su conocimiento y su experiencia. Pero antes de darle paso a Joaquín, también permitidme, como siempre, que os presente a nuestro patrocinador, en el caso de hoy, Castoplastic. Castoplastic es una empresa tecnológica basada en el conocimiento que nace en 2020 como una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid, con gran potencial de crecimiento y una visión internacional centrada en dar una solución a un problema global como son los microplásticos. Castoplastic posee una tecnología capaz de capturar y controlar los microplásticos del agua. En cuanto a la tecnología de captura de microplásticos, esta se basa en una tecnología flexible que se adapta a las instalaciones existentes de los clientes, con bajos costes de inversión y de operación, siendo además una tecnología de residuo cero capaz de tratar matrices complejas de agua, incluso en aguas tras la etapa de pretratamiento con eficacia por encima del 90%. En cuanto a la tecnología de control, Castoplastic ha desarrollado un método de cuantificación e identificación de microplásticos sencillo, preciso y robusto. Se trata de un método fácilmente estandarizable que permite cumplir con la próxima normativa y aplicable a todo tipo de agua. Cuenta con 5 patentes Castoplastic que hacen robustas ambas líneas de negocio, asegurando su rápido crecimiento. Con una estructura clara, cuenta también con un equipo joven y multidisciplinar comprometido con el cliente y sobre todo con mejorar el medio ambiente. Durante la tarde de hoy nos acompaña su directora general, Raquel Parra, que cuenta con más de 12 años de experiencia en los departamentos de desarrollo de negocio y comercial de empresas del sector de ingeniería como Técnicas Reunidas, Duro Felguera, Grupo Jamón, etc. Y esta tarde nos hablará de estas soluciones. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado de hoy. Joaquín, buenas tardes, muchas gracias y adelante con tu intervención. Muchas gracias, José Miguel, por tu introducción. Buenas tardes, buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes las experiencias relativas a la ponencia de esta tarde, detección de microplásticos en las aguas residuales urbanas y su eliminación. Sin más dilación, pasamos a la exposición del tema de esta tarde, que estructuramos de acuerdo con este índice
Veremos una pequeña justificación con los objetivos del trabajo y la experiencia realizada, unos antecedentes sobre microplásticos para posicionarnos y situarnos. Les expondremos los materiales y métodos utilizados en el trabajo, los resultados y su discusión. Haremos un pequeño resumen y conclusiones y un repaso a la situación y perspectivas en cuanto al futuro a corto y medio plazo de esta temática y problemática que son los microplásticos en aguas residuales. Para empezar, quisiera exponerles esta transparencia, esta diapositiva en la que podemos ver cómo desde hace unos años los microplásticos vienen generando un gran interés en la comunidad científica, principalmente porque suponen una amenaza para el medio ambiente, interés que se pone de manifiesto al observar el aumento de las publicaciones técnico-científicas que tanto por la palabra microplastics como microplastics y plantas de tratamiento de aguas residuales se han venido produciendo en los últimos 7, 8, 10 años. En la actualidad, como refrendo a esta situación, podemos ver que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el Grupo de Interés de Plásticos, así como el Grupo de Trabajo de los Microplásticos del Punto Focal Nacional de la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Instrumento de Planificación del Medio Marino Español y el Parlamento Europeo toman ya cartas en el asunto y se interesan por esta temática tan, a mi modo de ver, también incluso apasionante. Como detalle simbólico que comentábamos antes de empezar con José Miguel y con Raquel, es de destacar que en las últimas licitaciones de la entidad de saneamiento de la región de Murcia se incorpora el control de microplásticos en la depuración de unas determinadas depuradoras de la región de Murcia. Hecho que consideramos suficientemente válido como para avalar la importancia de este tema. Recordarán ustedes que hace unos años llegó a estar, y coincidiendo con esta subida de las publicaciones de moda, la palabra microplásticos, que llegó a ser palabra del año en el año 2018. En este contexto, el grupo del trabajo con el que he venido colaborando estos últimos años y hemos desarrollado distintos trabajos en microplásticos, en aguas residuales y en otros entornos, viene de la necesidad de aportar conocimiento escaso en su momento, pensando que personalmente y casi todo nuestro grupo empezó a trabajar en esto en el 2016, vinculado a estos nuevos contaminantes que consideramos ya ubicuos y dentro de la categoría de emergentes en el ciclo integral del agua y en concreto en las aguas residuales y sus plantas de tratamiento. Básicamente, 4 aspectos. La identificación de fuentes y por ello de los propios contaminantes microplásticos, la falta de conocimiento o de escaso conocimiento acerca de lo que ocurría con estos microcontaminantes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, qué sucedía en base a ello con la calidad de los efluentes que se vertían al medio natural o se reutilizaban desde esta perspectiva, y cuáles podrían ser las técnicas de tratamiento para el muestreo y análisis posterior en el laboratorio de estos microplásticos. De este modo, generamos un estudio que es el que les vamos a presentar a lo largo de esta tarde sobre la presencia y evolución de microplásticos en estaciones depuradoras de aguas residuales, en concreto en nuestra región de Murcia, para aportar conocimiento acerca de las soluciones tecnológicas disponibles y económicamente viables que resulten más eficientes en la descarga de estos microcontaminantes al medio ambiente. Resumiendo, podríamos establecer los siguientes puntos de objetivos que fueron y siguen siendo: establecer un método estandarizado de extracción de microplásticos, examinar todas aquellas partículas
en este caso nosotros lo hicimos con microscopía trinocular para identificar forma y color de las partículas extraídas, fotografiar todas y cada una de las micropartículas generando una base de datos que pueda ser útil para más estudios compartidos y poder hacer incluso estudios comparados, identificar los principales grupos funcionales de polímeros, contrastar las micropartículas identificadas con las bases de datos de referencia, cuantificar la concentración de los microplásticos en las distintas muestras de agua, categorizar los microplásticos encontrados por su tamaño, forma y color, intentar analizar la evolución temporal de esta contaminación microplástica en las plantas de tratamiento desde perspectivas intradiurna, diaria, estacional e interanual, comparar los resultados obtenidos entre las distintas depuradoras, puesto que cada una de ellas se basaba en un proceso de tratamiento ligeramente distinto, con distintas etapas, y por fin interpretar el conjunto de datos que nos permitiera ver qué opciones de mejores tecnologías disponibles podríamos aplicar a la minimización del vertido de efluentes de estas plantas de tratamiento al medio con estos contaminantes considerados, como decía antes, emergentes. A modo de antecedentes y para situarnos, la contaminación plástica, definida como la introducción de plásticos al medio ambiente, genera amenazas y riesgos potenciales para este medio ambiente, los organismos, incluso para la salud humana. Esta contaminación se ve agravada por la continua degradación de estos plásticos, macroplásticos en la mayoría de los casos, en partículas de tamaño microscópico conocidos como microplásticos, comúnmente definidos como piezas plásticas de un tamaño inferior a 5 milímetros. Así, un microplástico se considera aquel material polimérico cuyas dimensiones oscilan entre los 5 milímetros y una micra partículas y entre 15 milímetros y 3 micras para las fibras, tal y como publicó la Agencia Europea de Sustancias Químicas en el año 2019. Según la procedencia de estos microplásticos, podemos dividirlos en dos tipos, y así la comunidad científica y técnica tiene contemplado. Los microplásticos primarios, aquellos fabricados intencionadamente con este tamaño, como las pellets, o las microbets, o las microbolitas de preproducción que se utilizan, por ejemplo, en los productos de cuidado personal. Y los microplásticos secundarios, que son todos aquellos partículas o fibras procedentes del deterioro de otros materiales plásticos, macroplásticos, como envases, residuos de envases, etc. Los microplásticos están en el medio ambiente o entran en el medio ambiente y pueden provocar una serie de impactos que son, en la mayoría de los casos, negativos, relacionados en muchos casos con su incorporación a la cadena trófica o a las cadenas tróficas y que se pueden resumir en base a los tres tipos de impactos convencionales que veis en la diapositiva, que serían los impactos físicos, siempre y cuando un microorganismo, un ser vivo, pudiera ingerir por confusión con alimento el microplástico, ocasionándole determinadas dolencias o alteraciones en el sistema digestivo, etc. Los impactos químicos, derivados también de o bien contacto, sobre todo ingesta, por la absorción y desorción de aditivos, metales pesados y compuestos orgánicos persistentes asociados, pudiendo producir efectos neurológicos adversos, carcinogénicos, mutagénicos, etcétera, tras esa ingestión. Y por último, los impactos biológicos, en los que la adhesión de los microorganismos a la superficie de los microplásticos podría llevar a la introducción y transporte de patógenos perjudiciales para el entorno natural o para la salud humana. A modo de resumen,
tendríamos aquí algunas de las fuentes microplásticas más representativas, ordenadas de arriba abajo, por importancia o por volumen de vertido al medio. No son todas, ni es exhaustiva este listado, pero sí son los más representativos. Bien es cierto que dependiendo de determinadas circunstancias, como veremos a lo largo de la tarde, por ejemplo, las partículas de desgaste de neumáticos en marcado de carreteras marcan la pauta por el gran volumen o cantidad de toneladas al año que se vierten en Europa, que sería la referencia a considerar de esas 94.000 toneladas al año. El marcado de carreteras solamente 15.000 toneladas al año. Marcado de carreteras sería fundamentalmente desgaste de materiales utilizados en la construcción y mantenimiento de vías, autovías y carreteras, y sobre todo pinturas sintéticas, que son las que más se aplican en el suelo de las carreteras. Las prendas de los textiles, prendas sintéticas, del lavado de ropa, se establece que hasta 13.000 toneladas al año, pérdida de producción y transporte de pellets hasta 41.000 toneladas al año, fibra de toallas húmedas y productos de higiene, y microperlas de los cosméticos serían los que completarían esta lista no exhaustiva, pero bastante relevante de lo que suponen los microplásticos en nuestro entorno. Para acabar con este apartado y entrando directamente ya en el ámbito de las aguas residuales y de la depuración de aguas, nos centramos que la presencia de los microplásticos en las depuradoras de aguas residuales viene o se inician los estudios, por lo menos por nuestra parte, en el año 2016, al empezar a ver una correlación en la aparición de fibras que inicialmente alertaron de la contaminación de microplásticos procedentes de depuradoras, para establecerse una similitud entre estas y las encontradas en sedimentos costeros y en cauces de ríos. Por lo que a partir de ahí comenzó a hablarse del doble papel de una estación depuradora de aguas residuales como sumidero o receptora de microplásticos, como sucede con otros contaminantes, y a la vez fuente de emisión, ya que juegan las depuradoras un papel importante como agua de reutilización o como agua de vertido de sus efluentes al medio natural, e incluso en aquellos microplásticos que quedan retenidos en el interior de la depuradora en la línea de fangos. Por un lado, hablamos de sumidero en las sedas como receptores de microplásticos y con ello su capacidad de retener estos microcontaminantes, otorgada por el propio diseño del proyecto de la ingeniería hidráulica, y que varía según las tecnologías de depuración existentes en cada caso de cada planta de tratamiento. Y por muchos otros factores, como podría ser la morfología de los propios microplásticos, no dejan de ser micropartículas, pero no tienen un comportamiento estándar como una micropartícula al uso, puesto que las formas, tamaños y composiciones químicas hacen que esto no se pueda considerar unificable. Y que hace que haya variaciones para estas mismas tecnologías existentes en cada planta. Y por otro lado, tenemos la fuente, a las depuradoras como fuente de emisión, que les corresponde tanto por el vertido a cauce o mar del efluente depurado como por el de su reutilización, junto al de los fangos, que supone la reintroducción de una gran cantidad de microplásticos al medio natural en el caso de que estos fangos se reutilicen para otros usos, ya que el alto porcentaje de capacidad de retención por parte de las depuradoras en microplásticos queda en los fangos. La mayoría de las investigaciones coinciden en que los millones de plásticos que salen de las depuradoras a través de las aguas y de los fangos es algo que empieza a tener un hilo conductor común. Los datos que ustedes ven en esta diapositiva pues están sacados de distintas bibliografías, extrayendo los más relevantes y como datos medios de aquellos estudios más consolidados por grupos de trabajo a nivel europeo y mundial en materia de tratamiento de aguas residuales y microplásticos. Pasamos a exponer brevemente
los materiales y métodos utilizados en nuestro trabajo a lo largo de los 30 meses que duró este estudio en las distintas depuradoras elegidas, que son las 4 que ven ustedes a continuación. ¿Por qué se eligieron estas 4? Bueno, pues evidentemente, aparte de la proximidad, facilidad y comodidad de poder acceder a ellas por nuestra parte, consideramos oportuno su elección porque se daban distintas casuísticas entre ellas. Por un lado, la capacidad de tratamiento, tanto desde el punto de vista hidráulico como de habitantes equivalentes, los distintos sistemas de tratamiento de cada una de ellas y las connotaciones ambientales externas y poblacionales, como son la estacionalidad y la diferencia poblacional. En el caso de la depuradora de Cabezo Beaza, que es la que está marcada en rojo, es no siendo la más grande de las 4 en capacidad de tratamiento, sí la que más agua trata a lo largo de todo el año, de una manera homogénea. Es una planta muy completa, prácticamente todas las etapas de tratamiento, excepto terciario al uso convencional, y fue utilizada como depuradora de referencia. Da servicio a la segunda ciudad más importante de la región, que es Cartagena, con una población equivalente de 210.000 habitantes. La depuradora costera de Mar Menor Sur, una depuradora basada en sistemas de fangos activos con aireación prolongada, es una depuradora con una alta estacionalidad invierno-verano, enfocada fundamentalmente en verano a 2 meses, julio y agosto, donde casi quintuplica la capacidad de tratamiento, la producción de tratamiento de las aguas residuales, de unos 10.000 metros cúbicos día en invierno a casi 50.000 metros cúbicos de capacidad en verano. No llegando en muchas ocasiones al 100%, pero marcando esa gran diferencia. Se eligió la depuradora de Águilas por un motivo, y es que la depuradora de Águilas, que también está en la costa, tiene una población menos industrializada que la ciudad de Cartagena, pero tiene una característica relevante a efectos del trabajo que nosotros queríamos y que hicimos, que fue el de disponer de 2 líneas de tratamiento biológico, una basada en un fangos activo convencional y un terciario basado en filtro rápido de arena y un bioreactor de membrana. Y por último, la depuradora de Aljorra, la más pequeña de las 4 en capacidad de tratamiento, disponía de un sistema de fangos activos con aireación prolongada en carrusel, filtro rápido de arena y desinfección con radiación ultravioleta. Con la particularidad de que cerca de esa instalación existe una gran industria productora de pellets plásticos y que nos podría dar una orientación de si este tipo de material, que en ocasiones se pueda perder, pudiera llegar hasta la depuradora y pudieran ser detectados e identificados. Un poco más de detalle de cada una de las depuradoras las podemos ver aprovechando en esos puntos rojos donde se hicieron los muestreos. La depuradora de Cabezo Beaza a la izquierda fueron elegidos 4 puntos de muestreo en pretratamiento, tras el desbaste, antes de desarenado desengrasado, a la salida de decantación primaria, a la salida de reactores biológicos y a la salida de decantadores secundarios en el efluente del agua tratada. La depuradora de Mar Menor Sur, en la costa turística, que es la imagen de la derecha, se tomaron muestras a la entrada, del mismo modo después del desbaste, y a la salida del efluente tratado. Las otras 2 depuradoras, la de Águilas a la izquierda, tenemos 3 puntos de muestreo, del mismo modo, después del desbaste, y en las 2 líneas individualizadas de tratamiento biológico. La convencional tras el filtrado de arena y la segunda tras los reactores de membrana. Y por último, la depuradora de Aljorra, del mismo modo se tomaban muestras a la entrada después del pretratamiento y a la salida después del agua tratada, tras su paso por el tratamiento terciario, filtro de arena y desinfección por ultravioleta.
Todos los muestreos se hicieron por la mañana, excepto en la depuradora de referencia de Cabezo Beaza, que también se hicieron por la tarde. Todos los muestreos se hicieron mensuales, excepto en Cabezo Beaza, que se hacían semanales por la mañana. En todo caso, se utilizaron tomamuestras manuales, no empleando en ningún caso elementos plásticos, y el acopio de las muestras, transporte al laboratorio, siempre se realizó en recipientes de vidrio. La depuradora de referencia, Cabezo Beaza, la de Cartagena, las muestras de la tarde se tomaron simples y las de la mañana, como en el resto en entrada, fueron compuestas durante 2 horas, entre las 10, 10 y media y las 12, 12 y media, aprovechando aproximadamente el supuesto caudal punta. Se procesaron en total 1.228,92 litros de agua residual en 344 muestras, repartidas entre las 4 depuradoras, grosso modo, de una manera proporcional en función de sus capacidades y caudales, lo que se tradujo en 3.215 microplásticos o micropartículas aisladas, fotografiadas, medidas y clasificadas, y de todas ellas, 2.071, el 64,42, se identificaron como microplásticos. Una vez en el laboratorio, recogidas las muestras, se llevan al laboratorio para comenzar el proceso de aislamiento. La extracción de microplásticos se realiza mediante filtración al vacío, con ayuda de un filtro de tamaño de poro de 0,45 micras, pero fue necesario, debido a la gran cantidad de materia orgánica con la que cuentan la mayoría de las muestras, excepto las del efluente, realizar una técnica previa a la filtración, que fue la separación por densidad. La separación por densidad de las muestras que lo requerían como sistema de extracción de microplásticos es un método que se llevó a cabo con una disolución concentrada de 120 gramos por litro de cloruro sódico, tras probar con otras sales, como el yoduro de potasio, estableciendo con ello un método reproducible, sencillo, asequible y eficaz. No se llevó a cabo proceso de digestión de la materia orgánica y se descartaron las extracciones sucesivas, como veremos más adelante, por no aportar diferencias estadísticamente significativas a los resultados. La identificación de las muestras se realizó con ayuda de un estereomicroscopio trinocular que disponía de una aplicación de software y cámara fotográfica que nos permitió fotografiar cada una de las piezas microplásticas o no microplásticas aisladas y detectadas a lo largo de los procesos de extracción de las muestras. Y finalmente, todas las micropartículas fueron analizadas por espectrofotometría de infrarrojo por transformada de Fourier para la identificación polimérica plástica, que nos permitiera discernir de todas aquellas partículas cuáles eran verdaderamente plásticas y cuáles eran de otra naturaleza. Así nos permitió hacer 2 grandes grupos: los considerados microbasura y los considerados microplásticos. Los considerados microplásticos se clasificaron en 4 bloques, gracias a la identificación estereomicroscópica y luego polimérica. Por un lado tendríamos los films, partículas films, las perlas, microbeds o pellets, que se pueden ver aquí, los fragmentos, piezas irregulares de distinto tamaño y de distinta composición polimérica, y por último las fibras, básicamente de origen
textil en el gran porcentaje de todas las encontradas. En nuestro caso, y intentando poner un nivel superior a la gran mayoría de la bibliografía de referencia buscada, es que para el FITIR, para el infrarrojo de Fourier, buscamos con las bibliotecas de referencia un porcentaje de concordancia superior al 70% para considerar que esa micropartícula era una micropartícula plástica. Por debajo de ello lo dejamos como micropartícula microbasura. Como decíamos antes, en el estudio de las diferentes disoluciones empleadas para la extracción de microplásticos, ahondamos más en ello para tener mayor capacidad de aval de la técnica escogida por nosotros con la disolución concentrada de 120 gramos por litro de cloruro sódico, que nos da una densidad de 1,08 gramos por mililitro, estudiando 6 disoluciones, puesto que se pretendía, como digo, encontrar una disolución óptima e idónea para el estudio de muestras de aguas residuales. En primer lugar, y siguiendo con el método de extracción llevado a cabo en trabajos anteriores por nuestro grupo de trabajo, se contó con una disolución concentrada de sodio de 120. Como decía, disolución empleada por también muchísimos otros autores a los que se consultó como referencia y que algunos de ellos están en la diapositiva que tienen en pantalla. Con el objeto de aumentar la densidad de dicha disolución y de favorecer la flotabilidad de los polímeros más densos, se estudiaron 2 disoluciones de más concentración, 250 y 375 gramos por litro, pero no se apreciaron diferencias significativas en cuanto a la concordancia y concentración de microplásticos con respecto a la de partida. Asimismo, tampoco aparecieron polímeros de mayor densidad al respecto con estas 2 nuevas concentraciones. Seguidamente, y con el fin de conocer las ventajas que podía tener otra sal, se estudiaron las 3 disoluciones de yoduro de potasio. No obstante, en los estudios comparativos entre estas disoluciones y la de referencia tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas, por lo que este trabajo continuó con la disolución del cloruro de sodio 120 gramos por litro como disolución del proceso de extracción de microplásticos. Una vez confirmado el uso de esta disolución, se trabajó la metodología de extracciones sucesivas, ya que algunos otros autores informaban que mejoraba la eficiencia del proceso de aislamiento. Y así procedimos, viendo que en general el número de microplásticos extraídos disminuía progresivamente, así el número de microplásticos, acumulativamente hablando, aumentaba. En datos de acumulación, las concentraciones aumentaban en torno a un 46% entre la primera y la segunda extracción y un 25,6% entre la segunda y la tercera, aunque no aparecen diferencias con significancia estadística. Así, siguiendo con el proceso de extracción, se aislaron en total, como decía antes, de 3.215 micropartículas, de las cuales el 64,42, 2.071, fueron identificadas como material polimérico con la ayuda del FTIR. Resaltando con todo esto el valor de estas técnicas espectrofotométricas para la identificación de estas micropartículas plásticas contaminantes emergentes, ubicuos y de cierta preocupación en el mundo de las aguas, en concreto de las aguas residuales, así como en el resto del medio ambiente. Como se puede observar en la diapositiva, sería difícil, si no estuvieran nombradas cada una de ellas, la distinción visual entre lo que sería una micropartícula plástica o polimérica de lo que sería una micropartícula microbasura. Por ejemplo, se puede observar una partícula de celulosa, una de silicato y otra de cartón en la parte superior, frente a 3 micropartículas plásticas en el inferior, fragmentos y un film de polietileno de alta densidad, un acrilato acronitrilo y un poliacrilato. ¿De acuerdo? En este sentido, pasamos a ver uno de los atributos que
consideramos de relevancia, que sería la forma por la que nos hemos basado en la clasificación y también por ver en el origen de las fuentes la preeminencia de cada uno de ellos en cuanto a los distintos tipos de tratamiento y, por tanto, de distintas zonas de influencia de poblaciones servidas por parte de cada depuradora. La forma es un atributo importante en los estudios de microplásticos y son los fragmentos los que presentan un mayor porcentaje, frente a las microesférulas que únicamente representan, por lo menos en nuestro trabajo, cerca de un 5% de los microplásticos. Es importante destacar que en las muestras de la depuradora de la Aljorra no aparecieron microplásticos con esta forma, aún estando cerca de las proximidades de una empresa dedicada a la fabricación industrial de pellets. Quizás pueda estar relacionado con el compromiso OCS, la Operación Clean Street, iniciativa mundial y voluntaria de la industria de los plásticos para reducir la pérdida de microplásticos a la que está adherida. En cuanto al tamaño, que sería otra de las cualidades a considerar y que se han considerado en nuestros trabajos, el tamaño más pequeño se relaciona con una mayor facilidad para atravesar las barreras biológicas de una planta de tratamiento de aguas residuales. En nuestro estudio, en este presente estudio, el 68,24% de los microplásticos fue menor o igual a 1 milímetro y el resto estaba por encima del milímetro, siendo la categoría de 400 a 600 micras la más frecuente. Además, en la DAR de la Aljorra, tras la desinfección, el porcentaje de microplásticos menores de 500 micras aumentó desde la entrada a la salida. Entendemos que los tratamientos terciarios por filtración por arena y sobre todo la radiación ultravioleta puedan actuar y afectar a la calidad en cuanto a tamaño de las micropartículas plásticas. En cuanto a color, otro de los atributos también contemplados en el nuestro y en muchos otros trabajos, pues en nuestro caso, dentro de las múltiples variedades, los más abundantes que encontramos fueron el blanco, con un 31,76%, el azul, un 30,45%, y el beige, en un 15,88%. Como ven en la diapositiva, pues hay otra variedad de colores, negros, rosas, anaranjados, verdosos, que nos permiten tener una amplia variedad de posibilidades de orígenes de estos microcontaminantes. En cuanto a la familia de polímeros identificados por el FTIR, nosotros llegamos a identificar 20 familias de polímeros distintas, coincidiendo con los más usados y consumidos por los entornos urbanos e industriales en donde las depuradoras dan su servicio público. Polivinilos, polipropilenos, polietilenos de alta densidad, de baja densidad, tereftalatos, poliestirenos, etc. Hay un caso particular que es el que se ve en la imagen, la fotografía, que es la del caucho estireno butadieno, el SBR, que es un polímero poco identificado, a pesar de ser un marcador potencial para la identificación del desgaste de neumáticos. Como vimos al inicio, una de las fuentes más importantes de micropartículas plásticas al medio urbano, al medio humano y luego, por tanto, al ciclo del agua, y que en nuestro caso se detectó una presencia muy escasa. ¿Por qué creemos que esto? Pues quizás se deba a su elevada densidad. Son partículas plásticas con una densidad de entre 1,7 y 2,5 gramos por mililitro y de difícil cuantificar debido al negro de carbón por parte del FTIR. Negro de carbón que se le adiciona como relleno al neumático. Y por otro lado, también pueda deberse, y es la consideración a nuestro modo de ver más plausible, a la escasa precipitación anual de la zona geográfica de estudio y con ello no sean arrastrados desde las vías urbanas y las carreteras hasta las plantas de tratamiento.
dado que estudios similares, aunque no durante tanto tiempo, de aguas residuales que se incorporan a depuradoras en entornos más lluviosos, norte de España, centro Europa, fundamentalmente norte de Europa, estas micropartículas aparecen en mayor cantidad y frecuencia. En cuanto a para estudiar la evolución de los microplásticos dentro de las distintas depuradoras, se comenzó estudiando la concentración de microplásticos en la entrada de las mismas. Y se vio que a pesar de la distinta situación de las 4 depuradoras, en cuanto a localizaciones geográficas y entornos urbanos a los que daban servicio, no aparecieron diferencias en la concentración, siendo por tanto la contaminación de estos microcontaminantes ubicua en las zonas con hábitos y costumbres similares. Bien es cierto que puede aparecer variaciones entre ellos, mensuales, estacionales o incluso semanales, pero no el contenido general, la concentración general de cada uno de estos microplásticos o microcontaminantes en las aguas. A continuación, se pasó a evaluar la presencia de microplásticos en cada una de las plantas, comenzando por la de referencia, la de Cabezo Beaza, Cartagena, con un porcentaje de eliminación global del 89,18%, presentando una disminución a lo largo de toda la depuradora, a excepción del leve aumento que se observa entre la decantación primaria y en los reactores biológicos. Aumento que se debe a la aparición de valores anormalmente elevados de la forma microplástica film, que consideramos que podría deberse a que la decantación primaria favorece la sedimentación de fragmentos por su estructura tridimensional irregular y por la composición copolimérica de los film que quedarían atrapados en la decantación o en la parte superficial de la decantación primaria. Entendemos que la influencia de las microcontaminantes plásticos film derivados del deterioro de los plásticos de invernadero adyacentes a la depuradora que se utilizan para la plantación agrícola pueden tener cierta influencia en esta circunstancia. Si atendemos al porcentaje de retención de microplásticos particulados, esta edad de referencia entre las 4 estudiadas arrojaría un porcentaje de eliminación cercano al 92%. Nunca hay que olvidar ni desdeñar que el contenido microplástico no contabilizado en los residuos del desbaste puede ser importante y puede abrir una línea de investigación futura para cuantificar realmente la cantidad de microplástico que recibe una depuradora como sumidero, comentado al inicio de la presentación. En cuanto al resto de las tecnologías de depuración, la depuradora de Águilas, con las 2 líneas de tratamiento biológico diferenciados, mostraba notables porcentajes de retención por encima del 79 y el 75% para MBR y filtro rápido de arena, respectivamente. Estos porcentajes son algo inferiores a los publicados por otros autores, a pesar de que muchos estudios afirmen que un mayor número de etapas no mejora la capacidad de eliminación. Estos porcentajes sí mejoran si se atiende a la morfología del microplástico. Tanto la tecnología MBR como la de los filtros rápidos de arena presentan una buena eliminación de micropartículas plásticas, siendo menos eficientes en la eliminación de fibras. Esto puede deberse a la propia morfología de las fibras, a las presiones de trabajo de estos sistemas o incluso a microroturas de las membranas. Joaquín, quedan 10 minutos para que te hagas una idea, para que te organices. Perfecto, gracias, José Miguel. La EDAR más menos 1 muestra un porcentaje de retención de cercano al 70%, porcentaje algo inferior al de la EDAR comentada anteriormente y bastante por debajo de la capacidad de retención de las EDAR de referencia. Finalmente, la EDAR de la jorra es la que menor porcentaje de retención muestra, sin embargo, si se estudia su evolución con respecto a los microorganismos particulados y las fibras, estos decrecen de forma significativa y de una forma más eficiente
en el caso de los microplásticos particulados que el de las fibras. Como ven, hay una gran diferencia en cuanto a la capacidad de retención de las plantas si los microplásticos son de origen particulado o son de origen fibroso. Por acelerar un poquito, dado el tiempo que queda, una pequeña referencia a los análisis de concentración de microplásticos en cuanto a la capacidad o las características en cuanto a las diferencias intradiurnas, diarias, estacional e interanual. Hacer la reseña de que la más relevante representatividad de estas comparaciones se dio con la variabilidad estacional centrada en otoño, muy simbólica en las 4 depuradoras y creemos que íntimamente relacionada con las fuertes lluvias que en la región suceden en ese periodo, con las famosas danas o lluvias otoñales torrenciales que facilitan y ayudan a la escorrentía superficial, al arrastre de micropartículas depositadas a lo largo de todo el año en la superficie de los suelos y las cuencas urbanas de las ciudades. Y en cuanto al trabajo realizado de detalle en la relación de las micropartículas plásticas con los parámetros físico-químicos de control y de funcionamiento de las depuradoras, se llevó a cabo en la depuradora de referencia, no en el resto. Así, en la depuradora de Cabezo Beaza se detectaron algunas pequeñas connotaciones de referencia que mencionamos aquí, como es una correlación positiva y estadísticamente significativa entre valores bajos de pH y el tamaño de microplásticos, o valores bajos de pH y las concentraciones de partículas en suspensión, así como otras, como os pueden ver en la diapositiva, y que no voy a entrar a detenerme para poder seguir avanzando y no perder más tiempo para llegar al final de la exposición. Es importante, por ello, una vez que se tiene toda esta información, que evidentemente es mucho más extensa y amplia a efectos de integrar los modelos de depuración de un entorno urbano en cuanto a la gestión de las aguas residuales contaminadas con microplásticos, la visión de cuáles son las mejores tecnologías disponibles o utilizadas de cara a minimizar los vertidos de aguas contaminadas con microplásticos, dado que es inevitable, salvo medidas adicionales extraordinarias, la llegada de estos contaminantes a la depuradora, instalaciones que de partida no están diseñadas para este tipo de microcontaminantes. Así, y antes de entrar en detalles sobre las mejores tecnologías disponibles, depuración, es importante saber que evidentemente la mejor acción es la prevención en origen, puesto que estas acciones redundarán siempre en una menor carga de microplásticos al medio ambiente en general y a la SEDAR en particular. Aún así, a la vista de los porcentajes de retención obtenidas en cada depuradora, es destacable, con los datos obtenidos, lo siguiente. El papel primordial que juega la decantación primaria en retención de microplásticos. De las 4 edades estudiadas, la de menor porcentaje de retención no dispone de decantación primaria. Y otra, como es el caso de la depuradora Mar Menor Sur, solo lo hace en verano, sin que su puesta en marcha garantice una eficiente retención de microplásticos, ya que no termina de ajustar los tiempos de retención hidráulica, característica también muy importante, para un periodo de funcionamiento tan corto como es el periodo estacional veraniego que citábamos al principio de materiales y métodos. Por lo que también destaca la necesidad de una mejora y ajuste en los tiempos de retención en la decantación primaria, así como en el pretratamiento. Etapas en donde la retención de microplásticos es más efectiva, sencilla y económica. En cuanto a los tratamientos biológicos estudiados, estos juegan un papel fundamental en todas las depuradoras y así lo corroboran estudios de otros colegas a nivel internacional, apareciendo un porcentaje de retención superior en la depuradora de Cabezo Beaza
dado que cuenta con un sistema completo de tratamiento de fangos activos convencional, nitrificación, denitrificación, doble sistema de recirculación. Y por último, debido a la escasa eficiencia de la retención de microplásticos, especialmente de las fibras, en la DAR que contaban con tratamientos terciarios, se cree que es necesaria la incorporación de mejoras en los tratamientos de coagulación-floculación o incluso en la frecuencia de lavado de los filtros rápidos de arena para evitar o minimizar los problemas con la retención, sobre todo de las fibras. Este sería un pequeño resumen esquemático de lo que hemos querido trasladar en los dos bloques de actuación de las mejores tecnologías disponibles sin necesidad de hacer grandes inversiones, como comentaremos más tarde, en las depuradoras existentes, en cuanto a los tiempos de residencia hidráulico, en desarenado, desengrasado y decantación primaria, ajustando la mejor medida posible, y la mejora de la efectividad de los tratamientos terciarios en cuanto a la coagulación, floculación y al filtrado. Pueden ver alternativas hoy disponibles no excesivamente costosas, aunque algo más que las disponibles actualmente en cada una de las plantas, como pueden ser discos filtrantes, filtración por arena, microfiltración de membranas, bioreactores de membranas, aunque poco frecuentes ahora mismo en Europa, pueden eliminar microplásticos, pero estos no se destruyen y transfieren al fango poniendo en riesgo su reutilización. Y por último, resumen y conclusiones, tendríamos las siguientes circunstancias. Los porcentajes de retención estuvieron dentro de los rangos establecidos para las sedas europeas. Intentaré ser breve resumiendo para ceñirme al tiempo. Esto lo pueden ustedes, si quieren, leer más tarde y, por supuesto, a su disposición para lo que quieran. Hemos dicho que microférula, fibra, film y fragmento son los clasificados, siendo la fragmento la forma más abundante y la microférula la menos aislada. Los porcentajes de retención por encima del 90%, como en la mayoría de las plantas que se conocen y se han estudiado por nuestro caso. Los tamaños fue menor o igual a 1 milímetro el 68% de los microplásticos aislados, con un descenso en la cantidad de microplásticos de tamaño superior a 1 milímetro. La radiación ultravioleta consideramos que puede deteriorar determinados microplásticos y, por tanto, aumentar su número, disminuyendo su tamaño. Los colores sería otro de los aspectos que hay que considerar. Los films de color blanco y transparentes los podemos asociar a la cercanía de las depuradoras a cultivos agrícolas bajo plástico. Esto hace que también haya una parte de microplásticos que se trasladen por transporte atmosférico o por escorrentía. Por lo tanto, la investigación y los trabajos en medio ambiente atmosférico también serán necesarios para completar lo que se hace en el ciclo del agua. Hemos llegado a analizar en este estudio hasta 20 familias de polímeros, pero hay más. Hemos encontrado otros trabajos con más familias, con porcentajes más reducidos de polímeros, y se irán sumando todos aquellos que son habitualmente usados y consumidos por el ciudadano. No hay que olvidar que muchos polímeros y biopolímeros identificados con este carácter de biodegradable están determinados por copolímeros relacionados con materiales de construcción, y las poliamidas que aparecieron o se incrementaron en el efluente pudieron indicar una contaminación aportada por las propias tuberías y equipos de depuración. No es una certeza, pero tenemos que estar atentos a esta circunstancia. No se observaron diferencias en las muestras entre mañana y tarde. El otoño resultó ser la estación del año con mayor concentración de microplásticos, como hemos comentado, y las diferencias interanuales entre la carga de microplásticos a la entrada desaparecían a la salida, mostrando la eficiencia de los procesos de depuración. Y que esto hay que insistir en ello. Estamos hablando de instalaciones que, no estando preparadas o diseñadas en origen, en su diseño inicial, para este tipo de contaminantes, son altamente eficaces y
muy homogéneas en su depuración, en su proceso. Por último, podemos pensar que existen algunas interacciones con los distintos parámetros físico-químicos y los microplásticos. En cuanto a, y para cerrar, en cuanto a situación actual y perspectiva, tenemos que pensar que la vida media de las infraestructuras de tratamiento, como cualquier otra obra civil, de tratamiento de aguas residuales es larga, de 30 o 40 años o más, y los ciclos de inversión lentos. Estamos hablando de servicios públicos, con lo que la instalación de servicios y de nuevos tratamientos en la Comunidad Económica Europea y en España en particular, pues, como el resto, requiere de inversiones que pueden tardar décadas, que no podemos olvidar que nuestra región en particular pues es un referente a nivel nacional y mundial, que la cantidad de microplásticos que atraviesan la barrera de tratamiento es pequeña a otras fuentes y que la acción al final del tubo se considera poco efectiva. Exigir tratamientos adicionales no se considera una resolución eficaz para el problema. Por otro lado, habría que pensar en cómo asumir el coste extra de tratamiento si fuera oportuno y viable. El control en origen es el camino más eficiente para reducir el impacto de los microplásticos. Podemos considerar en comenzar con los grandes y principales emisores, por ejemplo, el desgaste de neumáticos. Ya la Comunidad Europea quiere incluir que los fabricantes de neumáticos investiguen y pongan en marcha el desarrollo y promoción de neumáticos que liberen menos partículas, igual que las partículas de los discos de freno, que también están en esa línea. Incentivos financieros para el ecodiseño, prohibición o sustitución de microplásticos intencionadamente añadidos, la valoración de riesgos medioambientales para los productores expuestos al ciclo del agua, o incluso desarrollar análisis coste-beneficio en las soluciones posibles, comenzando por la responsabilidad social del productor, desarrollo de protocolos estandarizados, incluir la implicación y colaboración de terceros productores en el ciclo de vida de los productos, como puedan ser fabricantes de lavadoras. En nuestro grupo ya hemos trabajado con un grupo de ellos. Identificar puntos críticos donde las EDAR puedan ser parte de la solución, que los hay, e incluir o aplicar la responsabilidad aplicada al productor a fabricantes para financiar inversiones necesarias. Con todo esto, evidentemente, hace falta mucho conocimiento, mucha prevención y mucha participación de todos para poder lograr que estos microcontaminantes pues, puedan ser controlados eficazmente, aislados y reconducidos a donde se considere. Por último, tan solo quisiera, para cerrar, agradecer a aguasresiduales.info, en calidad de su director y fundador, José Miguel del Arco, la posibilidad de haber estado con ustedes esta tarde, exponiéndoles nuestro trabajo, así como a Captoplastic, al que daré paso en nombre de Raquel para la exposición de sus actividades. Y como no puede ser de otra manera, a mis compañeros del grupo de trabajo de microplásticos de la Universidad Politécnica de Cartagena, grupo de trabajo en el que nos hemos movido dentro del entorno de la ingeniería química ambiental, en las áreas de tecnología y medio ambiente, como grupo de ingeniería ambiental dentro de la red nacional EnviroPlanet de micro y nanoplásticos en el medio ambiente. Y les presento al modesto grupo que lo formamos, unos 5 por ahora. Mañana Dolores lee su tesis doctoral, Sonia ya la leyó hace un par de años. Gran parte del trabajo que han visto esta tarde se debe a ella, puesto que su tesis versó en la presencia y tipos y evolución de microalgas, de microplásticos en aguas residuales, y nuestro querido colaborador, doctor Javier Bayo, como líder del grupo, pues lo tenemos aquí presente. Decirle para cerrar que hemos hecho trabajos de investigación de microplásticos en otros entornos como cosméticos, piensos para acuicultura, arenas y sedimentos marinos, estómagos e intestino de doradas, compost comercial de jardinería, mucosa broncoalveolares, y por ello pues concluyo y quedo abierto a cualquier consulta y a su disposición para lo que necesiten, tanto esta tarde como en cualquier otro momento. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por haber compartido con todos nosotros hoy los estudios sobre plásticos y microplásticos. La verdad que es un estudio muy interesante y tendremos la oportunidad de ampliar los detalles después en la ronda de preguntas. Así que gracias de nuevo, Joaquín.
Recordad que ya nos podéis dejar vuestras consultas y vuestras dudas en la pestaña de preguntas, donde ya están apareciendo poco a poco. Y nada, a continuación, Raquel Parra, que es CEO de Castoplastic, nos mostrará la solución que ofrecen para la eliminación de microplásticos en depuradoras. Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por vuestra colaboración. Es un placer teneros con nosotros aquí hoy. Gracias. Adelante. Tienes que activar el micro, Raquel. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. No. Buenos días también. Y nada, encantada de estar aquí con vosotros y poder presentaros Castoplastic. Pues te voy preparando la presentación, Raquel. Gracias. Adelante. Muy bien. Bueno, como ha comentado Joaquín, los microplásticos lo que son es un gran problema. Al final afecta a nuestro ecosistema, a todo el ecosistema en cuanto a la salud de nuestros animales, especialmente a los animales marinos. Podéis ver en la fotografía el interior de una tortuga, la cantidad de plásticos dentro de la tortuga encontrada. También podéis ver, es un poquito pequeño, un zooplancton rodeado de microfibras. El zooplancton no solo es la base de la vida marina, sino que tiene un importante impacto en la regulación climática. Y lo más importante es que nosotros, bueno, una de las partes importantes también es que nosotros estamos al final de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, los microplásticos ya están dentro de nosotros. Hay un estudio que dice que comemos 5 gramos de plástico a la semana, que es lo equivalente a una tarjeta de crédito. Parte de los microplásticos que entran, este plástico entra en forma de microplástico, parte de lo que entra, por supuesto, sale, pero hay una parte que se queda dentro. Y no solamente es un problema de acumulación, sino que la superficie específica que tienen los microplásticos lleva una serie de toxinas que afectan directamente a nuestra salud. Se han encontrado microplásticos en la placenta, tenemos microplásticos o estudios con los microplásticos en la sangre, con lo cual es un problema, es un hecho que es un problema que era considerado un microplástico, un contaminante emergente y que ya es una amenaza real y así hay que tomarlo. Además, existe una necesidad de mercado, ¿no? Los microplásticos nos rodean, los bebemos, los comemos y los ingerimos, los inhalamos, ¿no? Como también decían, están en el aire. Y conscientes de ello, de manera global y especialmente Europa, pone en marcha cierta regulación para su control y su captura de los microplásticos. Una de las normativas que hay, por ejemplo, es relativa al control de todos esos microplásticos que ya no solo aquellos no puedes, por así decirlo, no se pueden meter microplásticos, ¿no? Como se hacía antes dentro de los geles como exfoliantes, eso ya está prohibido, pero ahora se busca ese con el control de los microplásticos no intencionados, no solamente aquellos intencionados que se añadían hace años, sino ahora ya los no intencionados también se busca su control y su captura. También no solamente en los productos que utilizamos o el control sobre las pérdidas que puede haber como los pellets, también nombradas, sino también en el agua de consumo, ¿no? Que donde hay una directiva que ya marca que debe haber un control sobre la cantidad de microplásticos que hay en el agua de consumo humano y que ha sido traspuesta a Real Decreto este año. Con lo cual, es un problema que debemos afrontar y que además se debe de hacer frente en el 24, ¿no? En cuanto que se logre la estandarización de ese método de cuantificación para los microplásticos. También, por supuesto, en cuanto a aguas residuales urbanas, está la directiva que está en borrador, la nueva directiva de aguas residuales urbanas que ya marca los microplásticos en ese borrador como un problema a controlar y a capturar. Con lo cual, es un hecho que hay un problema, es un hecho que hay una necesidad de mercado. Disculpa, Raquel, hemos dejado de oírte, tienes que activar el micro, se te ha desactivado por algún problema. Ahora, adelante. Vale, ¿esta parte me la habéis escuchado? Hemos escuchado hasta que hay un problema, es cierto que hay un problema. Bueno, lo vuelvo a contar, sí es un problema real, es un problema global al que nos enfrentamos y conocedores de ello es Europa, al igual que el resto del mundo y como decía, no sé si me lo habéis podido escuchar, pero ya se controló el uso intencionado de los microplásticos, ya está prohibido añadir microperlas para un exfoliante o una crema dental, pero ahora se controla y se busca el control de los microplásticos no intencionados, tanto el control como su captura. Como decía también, existe la regulación, ya la Directiva Europea sobre el control de los microplásticos en el agua de consumo humano, que ya ha sido traspuesta a Real Decreto, y está en borrador la normativa y la Directiva Europea sobre las aguas residuales urbanas, que ya incluye los microplásticos. Entonces, se trata de un problema, o es un hecho que es un problema, que también hay una necesidad de mercado y Castoplastic lo que ofrece es esa solución. Además, bueno, lo ofrecemos en 2 líneas que nacieron
que tienen que nacer y que tienen que estar en paralelo, ¿no? Uno es la captura y otra es el control de esos microplásticos, ¿no? Dentro de la captura de los microplásticos lo que tenemos es una planta, bueno, un sistema, una tecnología capaz de capturar los microplásticos. Añadimos un consumible, un captador que atrapa el microplástico, que es capaz de separarlo de la línea de agua y que una vez que lo separamos es capaz de volver a romperlo, sacando el microplástico limpio y libre para ser revalorizado, y hay muchas opciones de revalorización, y todo el captador volver a ser reutilizado y reintroducido, ¿no? Por eso decimos que es una tecnología de residuo cero que tiene baja inversión y bajo coste de operación. Pero lo que es más importante es que puede trabajar en cualquier tipo de matriz, ya no solo agua industrial, sino sobre todo o matrices complejas que nos encontramos en una depuradora de aguas residuales en las etapas previas. ¿Y esto por qué es muy importante? Pues es importante porque, como bien ha señalado Joaquín en su estudio, las depuradoras eliminan cerca del 90%, en Europa el 80% de la media de los microplásticos que entran. El problema es que no lo eliminan del sistema, lo sacan de la línea de aguas para llevarla a la línea de fangos. Con lo cual, nosotros lo que buscamos es, si nos adelantamos a que ese microplástico llegue al fango, eliminamos el microplástico también de la línea de fangos y lo sacamos 100% del sistema. Y este es nuestro objetivo, ¿no? Nuestra tecnología no se tiene por qué aplicar al final, se aplica en las primeras etapas, después de pretratamiento, para poder eliminar el microplástico de ambas líneas, la de agua y la de fango. Ahora mismo, bueno, lo que podéis ver en planta es nuestra planta de demostración de 1000 litros por hora, con la que trabajamos habitualmente, que además tiene ruedas, es móvil, lo llevamos a nuestros clientes, pero estamos trabajando ahora en una construcción de una planta de 5000 litros por hora, pero sobre todo lo que queremos es llevarla en la implantación real, que comenzaremos este año llevándolo a una planta depuradora de 5000 metros cúbicos al día, ¿no? Dando ya el salto de escala para implementarlo realmente. De microplásticos, cómo se implanta o cómo implementamos esta tecnología es a través de un sistema, es un EPC. Nosotros lo vendemos como una planta paquete, en donde comenzamos primero con un análisis de cuántos microplásticos tiene para que el cliente sea conocedor del problema que tiene de los microplásticos. Luego pasamos a una parte de una ingeniería conceptual donde realizamos un estudio de viabilidad y acabamos con una ingeniería completa, con un proyecto EPC, con la ingeniería, la construcción de la planta in situ, para acabar finalmente con lo que sería la puesta en marcha de la planta en las instalaciones del cliente. Dentro de la misma línea de captura, como también ha nombrado mi compañero Joaquín, es muy importante las microfibras. Las microfibras son, y el poliéster que aparece mayoritariamente en sus estudios, es una de las contaminantes, de los microplásticos contaminantes más abundantes que hay. Entonces, también nosotros tenemos una tecnología y estamos trabajando con fabricantes de lavadoras para implementar nuestra tecnología, integrar nuestra tecnología dentro de la lavadora para evitar directamente o capturar este microcontaminante directamente desde la salida de la lavadora. Todas nuestras prendas nuestras prendas habituales están compuestas por microfibras. Si conseguimos que una vez que lo metemos en la lavadora, capturarlo a esa salida de la lavadora, estamos evitando o acortando el camino a que llegue a la depuradora antes, por supuesto, de que llegue en medio. Evitar que los microcontaminantes o que nuestra tecnología se posicione en el foco emisor es muy importante. Y hablamos de la depuradora no como fuente, porque ellos en sí no producen microplástico, pero sí como foco emisor principal. ¿Por qué? Porque al final reúne de todos los campos que nos encontramos, tanto recoge todo, al final todo llega a una depuradora, y es un foco que va directo al medio. Dentro de nuestra línea de control, como os comentaba, son dos líneas que se mueven en paralelo porque la una sin la otra no tiene sentido. Nosotros tenemos una tecnología para capturar, pero tenemos que ver con qué eficacia, que trabajamos con eficacias por encima del 90%, pero con qué eficacia somos capaces de eliminar esos microplásticos. Y para ello necesitamos un sistema de cuantificación de los microplásticos. Cuando comenzamos con el proyecto nos dimos cuenta de que los sistemas de cuantificación que había o de identificación de los microplásticos eran complicados, eran poco precisos, dependían mucho del ojo humano y de la habilidad del técnico para ser capaz de identificar qué es o qué no es un microplástico. Entonces, desarrollamos un sistema que es robusto, que es estandarizable, que es de alta precisión, que estamos trabajando en la acreditación bajo ENAC, que además es fácilmente probable y que da respuesta a la normativa, ¿no? Es un método que consiste
en eliminar primeramente todos esos interferentes que nos encontramos de materia inorgánica y de materia orgánica no plástica que encontramos, limpiar muy bien nuestro plástico sin que en ningún momento sea dañado y luego conseguir obtener, por diferencia de pesada, cuál es la concentración de los microplásticos que tenemos dentro de nuestra muestra. Así comenzamos, pero evolucionamos y tenemos un sistema que es un equipo de laboratorio muy sencillo, donde el cliente directamente incluye o introduce una muestra de agua en la parte superior, sigue las indicaciones que le aparecen en la pantalla como una Thermomix y con un software asociado obtiene la cantidad en miligramos por litro de microplásticos que tiene su agua. Esto consideramos que es algo muy importante para que pueda haber un control. Es un equipo preciso, sencillo, que puede trabajar con cualquier tipo de matriz de agua, ¿no? Que es algo muy importante. Desde matrices muy complejas, con una carga orgánica muy elevada, matrices industriales con otras complejidades añadidas, ¿no? Y por último, uno de los desarrollos que tenemos en la línea de control y que acabaremos a final de este año es que no solamente queremos llevar una muestra al laboratorio y en el laboratorio cuantificar cuántos microplásticos tenemos, ¿no? Queremos ser capaces de que en la misma línea haya un control directo de los microplásticos. Por eso estamos desarrollando un sistema donde en línea será capaz de determinar cuántos microplásticos hay y enviar directamente la señal o una señal directa en la misma planta donde se puedan ver cuántos microplásticos nos encontramos en el sistema. Estamos listos, como os decía, para la implementación. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Pues al final son las plantas de tratamiento de aguas y aquí diferenciamos entre lo que son las plantas urbanas y las industriales, pues ambos son clientes. Es verdad que van a ritmos diferentes, que no significa que la parte industrial vaya más lenta. Como ha comentado también Joaquín, por ejemplo, existe la normativa OCS promovida por Plastic Europe, que es muy importante para el control de los pellets, las pérdidas de los plásticos a lo largo de toda la cadena, además, ¿no? Con lo cual, muchos de nuestros clientes se hacen muy responsables de su papel como productor y están muy interesados y muy activos en implementar nuestras tecnologías, tanto para el control como para la captura de estos microplásticos. Por supuesto, tenemos a los clientes que son públicos o que se dedican a la gestión pública dentro de las plantas de tratamiento residuales urbanas y, como os he comentado antes, pues tratamos de implementar o estamos implementando nuestra tecnología, integrando nuestra tecnología dentro de las lavadoras y nuestros clientes son aquellos fabricantes de lavadoras. Y un poco de dónde venimos, pues nosotros nacemos, o el concepto de la tecnología, ¿no? Este captador que es capaz de selectivamente ir hacia ese microplástico y separarlo del medio, nace en el 2018 dentro de la Universidad Autónoma de Madrid. Nosotros somos spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid. En el 19 se solicita la primera patente y a finales del 19 entra en contacto Viable Capital, que es un fondo de inversión que invierte en tecnología salida del mundo académico y además en un estado muy primitivo, muy previo. Y en el 2020, tras pasar esa parte de COVID más complicada, pues comenzamos a trabajar como Captoplastic. Lo primero que hacemos es que tenemos una tecnología que es maravillosa, pero que está desarrollada a modo de laboratorio y en vial y tenemos que desarrollarla en continuo, porque desde que nacemos vamos muy enfocados a que tenemos que enfrentar la tecnología a las plantas de tratamiento de aguas residuales, con lo cual comenzamos con una planta primero de 30 litros hora, continuamos y acabamos el 21 con una planta de 1000 litros por hora y además con 3 nuevos desarrollos y 3 nuevas patentes. Conseguimos esa patente o solicitamos esa patente que está ahora mismo en estado PCT ya, de método de cuantificación de los microplásticos. Conseguimos una nueva patente que nos dice cómo este proceso de añadir este captador, de crear este aglomerado y de ser capaces de separarlo, lo podemos hacer en continuo, que es algo muy importante porque he comentado antes que tenemos un coste de inversión muy bajo y es precisamente por eso. No necesitamos grandes piscinas para que se dé el proceso de captador, ¿no? Hemos desarrollado un sistema que es capaz de hacerlo en línea, en continuo, con tiempo de residencia mínimo, con lo cual es una nueva patente. Y la tercera patente es ese sistema que también he comentado en que nosotros conseguimos separarlo del sistema y lo volvemos a romper, ¿no? Conseguir que ese aglomerado tan fuerte que hemos creado, donde selectivamente está el microplástico encerrado, volver a romperlo y que quede separado cada una de las líneas, fue la tercera patente que presentamos a finales del 21. También conseguimos un Neotec,
durante todo el 22. Comenzamos con el proceso de certificación de este método de acreditación, perdón, de este método de cuantificación. Conseguimos, durante el 22 estuvimos trabajando en este prototipo que va a estar listo para comercializar este año ya. En octubre comenzaremos con la comercialización del kit o del prototipo para la cuantificación de los microplásticos y con esa fase a la escala industrial. También durante este año hemos hecho todo este desarrollo primero o integración de nuestro sistema a miniaturizarlo para que entre dentro de una lavadora doméstica y todos en nuestras casas podamos estar haciendo algo por combatir esto de los microplásticos y a partir de aquí el crecimiento. Somos ya un equipo de 9 personas, estamos buscando perfiles nuevos, tanto de desarrollo de negocio como de ingeniería. Somos un equipo joven, con un background técnico muy importante, con una clara visión de negocio y que al final pues queremos liderar, ¿no?, la lucha en contra de los microplásticos. Y bueno, lo más importante es que el agua, creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, es un recurso muy escaso que debemos defender y de proteger. Con nuestra tecnología damos cabida a 4 de los objetivos sostenibles y es algo que, y más en los tiempos en los que corren, nos tenemos que plantear cuidar y proteger. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, a vosotros por habernos presentado vuestra tecnología, que parece muy, muy interesante y que yo creo que va a contribuir en los próximos años a esta lucha contra los microplásticos. Así que nada, ahora tendremos más posibilidades de conocer todos los detalles en la ronda de preguntas a la que damos paso y comenzamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues comienzo con Joaquín. Nos hacía una pregunta, o más que una pregunta, una reflexión, tanto Leticia como Juan José. Y Leticia nos decía que no puede estar de acuerdo con considerar que una depuradora es una fuente de emisión de microplástico y que cree necesario que debemos de tener cuidado los profesionales con el lenguaje al comunicar al público general lo que es una depuradora. ¿Qué le comentamos, Joaquín, a Leticia? Tienes que activar el micro, por favor. ¿Sí? Bien, me parece bien su apreciación, pero bueno, al fin y al cabo hay que poner blanco sobre negro y la realidad es la que es. Si la depuración hace su papel recibiendo las aguas residuales que tienen unos nuevos contaminantes y no son capaces de depurarlo al 100%, pues al final terminan convirtiéndose en una pequeña fuente de emisión, y así lo es. Pero no solo en microplásticos, sino en todos los contaminantes emergentes que no pueden ser depurados en una planta, como son pesticidas, herbicidas, medicamentos. También hay que pensar en positivo. Por ejemplo, con la COVID, las aguas residuales y en concreto las depuradoras fueron una herramienta súper útil para hacer un mapeo, un monitoreo de cómo se desenvolvía el entorno de la pandemia en las ciudades, ¿no? Yo creo que hay que mirar las cosas desde el punto de vista positivo y no tener miedo en llamar a las cosas por su nombre. Mira, aprovecho también, Juan José Salas, el médico del agua, nos decía que no acabo de ver la HEDAR como fuente de emisión de microplástico. A estas instalaciones llegan estos contaminantes en las aguas residuales que tratan. Pues yo creo que el planteamiento es el mismo, es decir, tenemos unas magníficas instalaciones y en determinadas zonas como las nuestras, excelentemente gestionadas y dirigidas, pero que tienen sus limitaciones por distintas circunstancias. Entonces, al final, aunque la depuradora consiguiera retener, porque no eliminar, retener el 100% de los microcontaminantes en materias plásticas, quedan atrapados en el fango. Si el fango luego va a ser aplicado vía compost, vía aplicación directa, como remediación de suelos agrícolas, pues en vez de ir por vía líquida, pues va por vía sólida. En vez de ir a cauce público o al mar, va al suelo. Es el mismo planteamiento. Gracias, Joaquín. Voy con Raquel. Raquel, nos preguntaba Fernando López Ribot que si tenéis una estimación de costes de inversión y mantenimiento de estos equipos de captura de microplásticos y que parece que hoy en día las depuradoras son las generadoras de la contaminación y no las receptoras de la misma.
al final los costes van al ciudadano y no al productor, como debería de ser, ¿no? ¿Qué le podemos contestar? Sí, bueno, en cuanto creo que también hay que poner y que todos los productores deben de tener, por eso también los productores tienen en sí esa responsabilidad que ya ha aparecido, la responsabilidad del productor, que también tienen que tomar medidas en cada una de sus propias plantas para la generación y esa pérdida de contaminantes y de microplásticos que van. Al final, un poco lo que comentaba Joaquín, la depuradora no genera el microplástico, pero sí que lo gestiona, le llega hasta ella, ¿no? Entonces, somos responsables todos de que no nos llegue, pero es que además es importante, o sea, al final afecta al medio ambiente y afecta a la salud. Nosotros tenemos que hacer, bueno, la sociedad tiene que hacer, y es un problema para todos al final, tomar las medidas adecuadas para eliminar ese microplástico. Ya tenga que ser la entidad pública quien lo gestione o tome las medidas adecuadas de la inversión o no. Pero realmente es algo que nos afecta a nosotros y que somos los primeros que en nuestra salud tenemos que cuidarnos, ¿no? En cuanto a los costes de inversión, depende mucho del tipo de la depuradora y de dónde decida el cliente colocarlo, ¿no? Es verdad que más o menos, o de media, podemos hablar que nuestro equipo cuesta unos 200.000 euros para una depuradora de 5.000 metros cúbicos al día. Pero es una estimación que luego cada caso hay que mirarlo, ¿no? Lo único, bueno, pues tenemos nuestros business case y podemos dar ese dato aproximado. Perfecto, gracias Raquel. Vuelvo con Joaquín. Nos preguntaba María Cristina Blanco, Joaquín, si habéis investigado la presencia de los microplásticos en los logos de la HEDAR en las distintas etapas. Bueno, en profundidad no. Hemos hecho algún pequeño trabajo menor de aproximación, pero volvemos otra vez a tener el mismo problema que inicialmente tuvimos con las aguas, es la complejidad de buscar un método estándar, fiable, accesible, confiable para el tratamiento de las muestras. El de Castoplastic. Entonces, Castoplastic. Claro. Pero sí ya hay alguna bibliografía y bastante avanzada en trabajos en cuanto al comportamiento de los microplásticos, por ejemplo, en las etapas de digestión anaerobia. Joaquín, sigo contigo. Nos preguntaba también Michael Bermúdez que si le puedes dar una sugerencia para eliminar los microplásticos en las EDAR-PETAR, implementar el uso de filtros de arena a la salida de la EDAR antes de la descarga podría ser una solución. Nos preguntaba Michael. Sí, la cuestión de afine final, siempre y cuando la relación coste-inversión y eficacia posterior sea válida, pues es adecuada. Tenemos muchos tipos de tecnologías blandas, asequibles, para meter a un tratamiento terciario que sean compatibles con la búsqueda de este tipo de tratamientos, por supuesto. Y una pregunta que nos hace Alberto, os la lanzo a los dos, es interesante. ¿La hidrólisis térmica o la digestión anaerobia termófila serían capaces de romper o eliminar los microplásticos? Voy a un poco al hilo de lo comentado antes. El tema de fangos está un poco no en mantillas, pero incipiente, naciendo en algunos estudios ya avanzados. Repito que hay trabajos de digestión anaerobia, no conozco en concreto que sea de hidrólisis térmica. Lo que sí podemos poner de manifiesto por la experiencia y lo leído hasta la fecha es que en este caso la parte más importante en el deterioro del microplástico no es la acompañada del polímero en sí, que sería más tardía, sino en aquellos aditivos, coadyuvantes o componentes adicionales que se le añaden al polímero base para darle las propiedades reológicas, de color, de no ignición, etcétera, etcétera. Y muchos de estos aditivos contaminantes son quizás más contaminantes desde el punto de vista de salud y del medio ambiente que el propio polímero. Claro. No sé si querías añadir algo, Raquel, o te paso a la siguiente pregunta. Pasa a la siguiente pregunta. Sí. Perfecto. Mira, Pat Pacheco nos pregunta, Raquel, que cuáles son las principales limitantes de vuestra tecnología. En cuanto a la tecnología de captura, como he dicho, nosotros nos podemos mover con aguas que estén matrices muy complejas con una carga orgánica importante, no tenemos limitación o no la hemos encontrado a día de hoy, ¿no?
no tenemos limitación. Y en cuanto, entiendo que también se refiere a la limitación de control. Nosotros sí que la cuantificación, medimos a partir de 1 micra hasta los 5 milímetros. Es verdad que cada vez se va reduciendo más el tamaño de microplásticos y lo centran mucho entre 1 micra y 1 milímetro. Nosotros no tenemos limitación en cuanto a tamaño. Sí que en cuanto a cuantificación, a partir o por debajo de 1 miligramo por litro de concentración de microplásticos, tenemos dificultades y es donde más o menos marcamos nuestro límite, entre el 0,5 y el miligramo por litro. Perfecto, voy con Joaquín. Nos pregunta Germán Cuevas, os felicita a todo el grupo por el trabajo y dice si tenéis alguna experiencia o estudio sobre los microplásticos en edar situadas en algún parque industrial o lo que sería un polígono industrial nuestro. No, porque en principio nosotros no hemos entrado todavía en ese entorno o microentorno dentro de la depuración. Es un entorno más complejo, puesto que las plantas, por lo menos las que yo conozco o por las que me muevo en entornos industriales compartidas y expresamente industriales son pocas y no he llegado todavía. Y luego las que son particularmente profeso por parte de una determinada empresa con su determinada actividad, pues evidentemente sería harina a otro costal a efectos de entrar a trabajar. Habría que buscar una colaboración, claro, es expresa y bueno, no resulta tan fácil, efectivamente. Raquel, Catherine nos pregunta que si el equipo desarrollado en cuánto tiempo elimina los microplásticos y cuál es el tiempo de operación continuado que se le puede dar al mismo. No, el equipo de captura trabaja de manera continua. La idea y cómo está desarrollado y concebido es para que se sitúe en nuestra EDA y trabaje de manera continua pasando todo el caudal. Eso en cuanto a lo que es la captura del microplástico. En cuanto al sistema de control de microplásticos, desde que comenzamos con la muestra podemos tener unas 2 horas, 2 horas y media de trabajo hasta obtener al final el valor, ¿no?, que nos sale, ¿no? Trabaja la máquina, nosotros tenemos pequeñas intervenciones, ¿no?, con la máquina, pero bueno, tiene que estar un tiempo trabajando. Gracias, Raquel. Joaquín, nos preguntaba Pat Pacheco que si existe ya una normativa en la fiscalización en los microplásticos. Fiscalización entiendo que desde el punto de vista de control, que no fiscalización económica. No, entiendo que no, efectivamente. Lo que pasa es que Pat Pacheco seguramente que nos haga la pregunta desde América Latina. ¿De acuerdo? O sea, que entiendo que es... sí. Ahora mismo, a nivel legislativo, hay un pequeño desajuste porque se está trabajando con mucha legislación preventiva. De hecho, ya hay países de distintos lugares del mundo y la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, algún país sudamericano, que empiezan a elaborar legislación preventiva en cuanto a la reducción de las posibilidades y riesgos de que se emitan microplásticos. Entonces, por ejemplo, bueno, pues ya existen legislaciones o normativas relacionadas con el plástico de un solo uso, con la bolsa de plástico, que al final son plásticos volantes que generan, en el caso de lo que hemos hablado, el film. Y luego, bueno, hay algunas políticas y algunos países un poquito más preocupados o avanzados que intentan pues ya potenciar algunas de las líneas marcadas, como es el ecodiseño y determinadas otras cuestiones de sustitutivas del material, por ejemplo, que se le añade el proceso en forma de microplástico, las microperlas que se añaden a muchos productos cosméticos, como pueda ser el dentrífico de la pasta de dientes. Sí. Pues bueno, queda un recorrido y hay que unificar muchos criterios. También hay que tener en cuenta que todo esto al final tiene que generar pues un punto de encuentro en donde tener una base sólida en donde todos trabajen con los mismos criterios de partida, ¿no? Sí, Raquel, ¿querías decir algo? Sí, yo aquí quería añadir un poco en cuanto a la normativa que hay. Sí que en Europa existe algo. La primera es la de dejar los plásticos de un solo uso. La segunda, esa propuesta de ley que tira para adelante, en donde dice que aquel uso intencionado de microplásticos, que ya es normativa, de no se puede meter o añadir microplásticos a propósito en ningún producto. Y luego la que comentaba de
oye, que ya está saliendo una normativa en la que te dice que no puedes tampoco los no intencionados, es decir, de manera no intencionada tú como productor de plástico puedes producir ciertos pellets que tú tienes que controlar, que no puedes emitir al medio, ¿no? Entonces sí que desde Europa hay mucho movimiento, muchas normativas, aparte por supuesto la directiva que ya ha salido de aguas de consumo que exige el control de los microplásticos y que tiene que haber un método de control cuando llegue el 24 para poder controlar eso en aguas de consumo y el borrador de aguas residuales, que también es importante, en donde ya incluye los microplásticos. Otra pregunta, ya que estoy contigo, Raquel. ¿Vuestro equipo cuantifica la cantidad, o sea, el equipo que cuantifica la cantidad de MP identifica los tipos de MP? Nos pregunta Pat. Sí, no, el equipo que se ve de laboratorio solamente cuantifica el total de los microplásticos que hay en miligramos por litro. Nosotros en el laboratorio sí que somos capaces de identificar, o sea, de cuantificar e identificar los microplásticos que hay. Es más, estamos trabajando en identificar las porciones diferentes de los microplásticos que hay, saber cuánta cantidad y de qué tipo. Pero lo hacemos a nivel de laboratorio. El equipo que sale ahora, que se comercializa este año, ese solamente te da la cantidad, la concentración en miligramos por litro. Perfecto. Joaquín, nos preguntaba Javier Miranda que si habéis encontrado microplásticos procedentes de cápsulas de detergente con una envoltura de plástico elaborada con alcohol polivinílico, PVA, dentro de la HEDAR que habéis estudiado. Es una interesante pregunta porque hemos trabajado en ello. Detectarlo en aguas residuales como tal, sin saber la diferenciación del polímero, si es procedente de una cápsula o no, en agua residual no lo vamos a poder ver. Probablemente esté y lo hayamos detectado. Pero sí le puedo decir que hemos trabajado, en este caso aquí a nivel nacional, con la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, y gestionado por ellos, el posible desprendimiento de estas partículas microplásticas por parte de las cápsulas, utilizando distintas lavadoras y lavavajillas y viendo el efluente, el vertido, la salida de agua utilizada para lavar, si estaban cargadas. Y determinamos, por lo menos en el trabajo que nosotros hicimos, que su incidencia era prácticamente nula. También nos preguntan, Joaquín, Julián González, que si una planta o una HEDAR puede absorber un microplástico que pueden contener o que traigan los fertilizantes. No, que si en la HEDAR puede entrar un... Sí, que si una planta puede absorber un microplástico que pueden contener los fertilizantes. O si os habéis encontrado microplásticos procedentes de los fertilizantes. Entiendo que irá por ahí. No sé, es que entiendo... A ver, encontramos microplásticos, en muchos casos podemos averiguar, podemos encontrar una relación más o menos directa por el tipo de polímero, puesto que es muy específico, como comentaba con el de neumáticos o como tal. Pero si un plástico es de amplio espectro utilizado en determinadas actividades empresariales o industriales, pues va a ser muy difícil tirar del hilo y llegar a la fuente original de ese microplástico. Claro. En cuanto a si vienen asociados o no a fertilizantes, hombre, una depuradora urbana puede tener influencia si está vinculada a aguas residuales que puedan, un sistema de alcantarillado pueda recibir escorrentías de lavado del suelo agrícola, que no va a ser el más habitual ni abundante, porque va a ser generalmente una cuenca urbana, ¿no? Entonces es complicado esto. Claro. Raquel, voy contigo. Nos pregunta Catherine si el equipo vuestro tiene un límite de eliminación de microplástico. Es decir, ¿elimina cualquier concentración de microplásticos? Sí, capturamos los microplásticos de cualquier tipo. Tenemos, con un rendimiento superior al 90%. Lo que hacemos es capturar el microplástico, lo sacamos del medio y una vez sacado lo dividimos, o sea, lo volvemos a romper, por así decirlo, y el microplástico queda limpio y libre para ser revalorizado. Y que la revalorización de estos microplásticos también es importante, ¿no? Al final es cerrar el círculo y no generar un nuevo residuo, sino darle una salida. Claro. Gracias, Raquel. Joaquín, nos pregunta Alejandro que para los microplásticos, ¿se tiene alguna referencia de la destrucción total de los microplásticos mediante el uso de radiación ultravioleta, llegando a destruirlos hasta nivel molecular? Como referencia, si exponemos polietileno a la luz solar, ¿se llega a la destrucción a nivel de vaporizarlos?
En el ciclo del agua y en concreto en el entorno aguas residuales de depuración, yo no lo conozco. De acuerdo. Estoy aquí también contigo, Joaquín. Nos preguntaba María Cristina, o nos decía, que el problema de usar los filtros de arena que hemos comentado antes como método de tratamiento de afino en el terciario, ¿no supondría al final la necesidad de gestión de estas arenas como residuo peligroso? Es buena pregunta. Sí, es buena pregunta. Lo que pasa es que habría que ver de qué manera podríamos o pudiéramos separar el contaminante plástico del resto y reconducirlo de alguna manera. Si fueran grandes cantidades, si fueran menores cantidades, bueno, pues habría que ver si el contenido plástico cabría dentro de las connotaciones que le da lugar o no a residuo peligroso. Claro. Y esto también tiene sus matices, que pueden tener un enfoque hasta de gestión administrativa, ¿no? Sigo contigo, Joaquín, una pregunta de Adriana que nos dice que si habéis estudiado en particular los nanoplásticos de 0,001 a 0,1 micras, ¿crees que con las limitaciones actuales en las técnicas de detección y cuantificación podría ser que los resultados obtenidos de eliminaciones tan elevadas en EDAR estén sobreestimados? La sobreestimación es una circunstancia que sigue en el debate técnico-científico en cuanto a este contaminante, como a muchos otros, pero estamos hablando, por lo que nos traslada esta oyente, ya a nivel nanoplástico. Casi, ¿no? Entiendo. Por las dimensiones que me has dicho, estaríamos cerca de... Y eso casi que empieza a ser también otro mundo, ¿no? Aquí el nivel de especialización, como decía en la presentación, si el uso del FTIR se ha mostrado como una herramienta súper eficaz y valiosísima a la hora de identificar y separar de la microbasura el microplástico del que no lo es, el siguiente paso, pero con las complejidades que conlleva, está en el micro FTIR, en la microscopía electrónica, que nos permita llegar a esos niveles de detalle y junto con otra serie de circunstancias y datos, poder magnificar de manera fiable el verdadero alcance de las concentraciones de este contaminante en las aguas. Queda mucho camino por delante, ¿eh? Claro. Raquel, voy contigo. Nos pregunta Juan José Salas lo siguiente. En el caso del empleo en lavadoras, considero que tan solo se lleva a cabo la captación en los microplásticos y no su recuperación. ¿Es correcto? Estamos estudiando las dos vertientes, desde recuperar los microplásticos y que sea el usuario quien se dedique a la gestión luego de ese residuo al cabo de muchos años, porque es un sistema que duraría muchos años para acumular los microplásticos, o incluso que se quedara durante todo el rato o durante todo el tiempo de vida de la lavadora dentro lo que sería el microplástico de la lavadora, ¿no? Que sería un residuo general que se gestionaría externo, ¿no? Al final de la vida útil de la lavadora. Perfecto, gracias Raquel. Voy de nuevo con Joaquín. Nos dice Santiago que si no sería más eficiente un control previo a las plantas de tratamiento, como por ejemplo inspecciones con tomas de muestras, que penalicen a los emisores de contaminantes, entre ellos los plásticos. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto ya se hace. Esto se hace y de manera regular en muchísimos sitios, que es lo que se llama control de vertidos. Otra cosa es que... Sí, la ordenanza municipal, entiendo, ¿no? En algunos casos. Incluso gestionados por entidades de saneamiento, como pasa aquí en la región de Murcia o en otras zonas de España, o capitales o ciudades. Otra cosa es que en esas ordenanzas o en esas normativas se incorpore con unos límites de detección y de permisividad determinados este nuevo contaminante. Efectivamente, pero bueno, esto tendría un debate extenso y largo, ¿no? Porque muy complejo. Claro. El mundo del plástico, quien lo piense y lo vea con frialdad y con objetividad, es un entorno en el que el ser humano hoy es incapaz de sobrevivir sin él. Efectivamente.
Joaquín, gracias. Voy con Raquel, estamos ya en las últimas preguntas. María Cristina nos pregunta, dice Raquel, comentas que vuestro sistema recupera los microplásticos con el objetivo de su revalorización. Entiendo que por su reincorporación como materia prima en la industria, pero ¿esto no tendría el riesgo de introducir toxinas de las que están cargados los microplásticos? No solamente de su revalorización, no lo vamos enfocando o no lo llevamos enfocando a la reintroducción dentro de la industria, porque al final en una EDAR tú no recoges un solo tipo de microplásticos. Nosotros capturamos todos los tipos de microplásticos que hay, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de tipos de microplásticos. Vamos más dirigidos a meterlo dentro de poder hacer maderas plásticas, como he dicho. Ese plástico o esas toxinas se van a formar en una madera, ¿no? Pero al final lo que tú vas a hacer es tener una madera que te va a servir para darle un segundo uso o un combustible renovable, ¿no? Con varios sistemas para todo eso que estás utilizando poder volver a reintroducirlo como un combustible renovable que también exige Europa que haya, ¿no? Entonces... Perfecto, pues voy con un par de preguntas para Joaquín y vamos cerrando. Joaquín, nos pregunta Lorenzo que si tiene efectos positivos el uso de materiales biodegradables, como los envases reutilizados, en la emisión y en la gestión de los microplásticos. Bueno, tendrá su componente positiva tanto en cuanto la connotación biodegradable sea al 100%. Mientras no lo sea, en un trabajo como el que nosotros hemos hecho, así se ha demostrado, se ha detectado el biopolímero, ¿no? Uh-huh. y tiene su vida útil, pero claro, hay que pensar que en una instalación de depuración, como mucho, bueno, podrá haberlas con más tiempo, pero estamos hablando de que 24 o 48 horas lo que sale del desagüe de nuestras casas ya ha llegado a la depuradora. Claro. Y los tiempos de retención hidráulico en una depuradora son 24 horas, por lo tanto estamos hablando de que un elemento contaminante que sale por el desagüe de casa puede estar en el agua hasta que salga la depuradora 3 días. No es tiempo ni siquiera así suficiente para un biopolímero su autodegradación natural. Por lo tanto, no hay nada que hacer al respecto por ahora. Claro. Gracias, Joaquín. Raquel, una matización. María Cristina nos decía que en la pregunta anterior se refiere a los microplásticos procedentes de depuradoras urbanas y o industriales, no a las lavadoras. En cuanto a la revalorización de los plásticos. Sí. O sea, estamos hablando de que al final en una depuradora grande, que es donde tú tienes unas ciertas toneladas de esos microplásticos, tú tienes una mezcla de plásticos que si solamente es referida a una industria que se dedica a hacer un tipo de plástico, se puede reintroducir dentro de la cadena como un plástico natural, si es poliéster, polipropileno, polipropileno, pero si estamos hablando de una mezcla en donde tengo polipropileno, poliéster, PET, PVC, cualquier mezcla, al final le tienes que dar un uso en donde esa mezcla sea válida. Y los usos que hemos encontrado son este uso de maderas plásticas y este uso como combustible renovable. Perfecto. Ya vamos cerrando. Joaquín, Fernando nos pregunta que qué porcentaje de microplásticos aproximado se reduce con coagulación, floculación, comparado con una osmosis. No sé si tenéis alguna experiencia vosotros en eso. No, porque yo no conozco trabajos de ósmosis enfocados a la observación de la retención o lo que pueda ser, sí, retención por parte de la membrana de ósmosis en cuanto a microplásticos. No. Sí, porque vuestro estudio se ha centrado. No creo que exista, ¿eh? Claro, de todas maneras, vuestro estudio se ha centrado principalmente en lo que es la detección, ¿no? No, pero que la base bibliográfica y de lectura que tenemos o de referencias en cuanto a todos los trabajos que hemos hecho, a ver, el mundo de la ósmosis inversa, que está muy ceñido a un determinado sector del agua, no recuerdo yo nada relacionado con microplásticos. Sí que es cierto que hay algunos estudios y trabajos que, por ejemplo, cuando hablamos de MBRs o de otro tipo de membranas utilizadas en la depuración, que no en potabilización o desalación, pues tienen una relación directa con el microplástico, más allá de que la propia membrana puede deteriorarse y puede ser una fuente de microplástico. Pero, bueno, también es motivo de estudio, ¿no? Bueno, y ya con esta última pregunta a los dos nos despedimos. ¿Cuándo creéis, según vuestra experiencia,
que será el momento de que nuestras depuradoras comiencen a tratar este tipo de contaminantes de forma más generalizada, porque todavía estamos en fase piloto, por así decirlo. Joaquín, Raquel. Bueno, José Miguel, yo creo que, a ver, lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que las depuradoras tenemos la gran suerte de que son instalaciones que funcionan para lo que están diseñadas e indirectamente, en el caso de no estarlo exprofeso para este tipo de microcontaminantes, sí hacen un buen papel. Estamos hablando de una depuradora convencional, tratamiento secundario, con una buena decantación primaria y un pretratamiento adecuado. Estamos por encima del 90% como línea de partida. La gran mayoría de los estudios podemos estar encontrándonos en distintos países del mundo rendimientos de retención de microplásticos por encima del 96%. Por lo tanto, ese punto ya lo tenemos. ¿Cómo mejorar? Pues pasa como con el resto de contaminantes, incluso de los más clásicos, sólidos en suspensión, DBO, DQO y demás, que elevar un punto decimal o porcentual sobre una depuración del 96-97%, llevar al 98-99-100%, económicamente es un coste inasumible, aunque exista la tecnología. Con el microplástico al final pasará lo mismo. Ahora yo, en mi opinión, creo que el reto está en que una vez que ya tenemos más o menos posicionado cómo está este entorno dentro de las aguas residuales y las depuradoras, bien, tenemos que atacar la investigación y la forma de llevar a cabo la mejor manera de aliviar el microplástico que queda en el fango. Que esta es el gran reto, porque al final, ¿vale? El agua residual, tenemos un 98% de retención. Se nos escapan unos poquitos gránulos por el efluente, bueno, ahí está. Como se escapa un poquito de DBO, un poquito de DQO, unos sólidos en suspensión, mínimo. Sí. Pero el resto se quedó ¿dónde? En el fango, y el fango tiene una vida útil posterior. Puede ser incineración, puede ser aplicación directa a agricultura, puede ser compostaje, o puede ser tierra de relleno en un vertedero si lo vuelves a secar más, o puede ser un coadyuvante en la incineración de una cementera. Pueden tener muchos usos, pero el microplástico sigue ahí. Porque en el periodo que transcurre de esa vida útil de todo este material no es tiempo suficiente para una degradación natural, salvo que el fango, por sus propias características físico-químicas y biológicas, actúe durante ese periodo con el microplástico, deteriorándolo hasta hacerlo compatible con su vertido. Pues ya cerramos contigo. Gracias, Joaquín. Raquel. Bueno, yo creo que al final la media de Europa solamente elimina el 80% de los microplásticos, que el borrador de la normativa de aguas residuales está indicando ir hacia un tratamiento cuaternario para eliminar ese microplástico. Creo que se elimine un 80, un 90% del microplástico del agua y que todo vaya al lodo no es una solución, hay que eliminarlo de ambas vías, que además se elimine un 90 o un 80% de la salida del agua de la depuradora. Estamos hablando de miles y miles y miles de litros, lo cual supone que un 10%, un 20% de una concentración de 10 miligramos por litro o 5 miligramos por litro en miles y miles y millones de litros es mucha cantidad de microplásticos y de plásticos que vuelve al mar y que acaba otra vez en nosotros, que es un problema que hay que enfrentar, que el problema está ya, el problema ya está asumido, ya están las medidas puestas y que cuanto antes tomemos soluciones, antes llegaremos a estar a la cabeza de Europa, ¿no? En esto. No nos podemos frenar, la ley llega y hay que actuar. Estupendo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Para despedirme, como siempre, daros las gracias a todos los asistentes, que habéis sido muchos, como siempre, de España, Portugal, América Latina, a Joaquín por su excelente masterclass y por compartir su estudio y su conocimiento y el de todo su equipo y grupo con nosotros, y a Castoplastic por su patrocinio, especialmente a Raquel por compartir también su experiencia esta tarde con nosotros. Os recuerdo que nos vemos de nuevo el próximo jueves 25 de mayo a la hora de siempre, 16:30 de España, en la Masterclass 18, donde hablaremos sobre contaminantes emergentes en las HEDAR urbanas y su eliminación, y donde contaremos como profesor con Íñigo González Canal, que es responsable del área de control de vertidos del consorcio Bilbao Vizcaya y con el patrocinio de la empresa Silen.
Así que gracias a todos, espero que tengáis una feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Joaquín, gracias, Raquel, ha sido un placer estar hoy con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta pronto, gracias a todos.